trabajaremos con lo que es la página principal de nuestro sitio. Yo la voy a llamar principal, algunos la llaman portada, otros la llaman main, home en inglés. Suelo llamarlo principal porque para mí es la puerta de entrada a nuestro sitio, pero también aplica portada. Bien, antes de continuar, te quiero mostrar mi página web para que más o menos tengas idea de cómo se maqueta un sitio. En la parte superior tengo el logo, tengo el menú, aquí tengo un carrusel con un botón que al darle clic nos llevaría a los paquetes sesiones. Además, tengo en esta parte algo sobre mí, redes sociales. Aquí está el portfolio de forma parcial. Como ves, aquí el usuario puede ver las fotos de una forma parcial, pero también aquí le pongo un botón para que puedan ver el portfolio completo. Aquí tengo parte de los paquetes fotográficos, pero de forma resumida. Y finalmente testimonios que funcionan como un carrusel. Lógicamente, también el pie de página. Luego tenemos mi portfolio, que cuando la persona le da aquí en portfolio completo, los lleva a esta parte en donde pueden ver las fotografías de acuerdo al tipo de sesiones. Y aquí, como puedes ver, están las fotografías. Bien, luego tenemos la parte de sesiones, que es lo que te comentaba, que cuando la persona le da aquí a ver paquetes, los lleva a esta página. Aquí hay tres, por supuesto, paquetes boda, paquetes sesiones, paquetes 15 años. Y aquí la persona ve los paquetes, elige cuál le sirve. Una vez ha decidido cuál es el que le interesa, lo que haría es darle en lo que es reservar fecha y ponle cuidado aquí al dominio que dice .edwinbravo.com, pero ahora dice tienda.edwinbravo.com porque la parte de reserva yo la tengo en un subdominio de mi dominio principal. Entonces aquí viene la persona y elige la fecha, luego aquí elige cómo quiere pagar, bueno, la hora, cómo quiere pagar, si con el 50% o con el 100%. Aquí está la descripción. Una vez que ha elegido esto, vamos a elegir aquí la hora. Luego le vamos a dar aquí en reservar ahora. Y ese es el procedimiento que siguen en mi sitio web. Lógicamente, este sitio está desarrollado con WordPress y hay un sinnúmero de opciones. Luego aquí pasaría a comprar. Vamos a darle aquí en finalizar. Lógicamente me va a mandar a registrarme y aquí tengo que registrarme. Luego aquí están los detalles. Aquí dice que hay que pagar ahorita el $46 y queda un pendiente de 46. Aquí pone los datos de tarjetas, acepta los términos y condiciones y realiza el pedido. Ese es el funcionamiento de cómo se reserva en mi página web. Por cierto, te comento que en lo que es mi canal de YouTube llamado Edwin Bravo, tengo un curso de cómo crear un sitio web fotográfico de principio a fin y creo que por el momento van más de 30 o 35 capítulos. No hemos llegado a esta parte de reserva, pero que más adelante lo haremos. No sé si haré algún curso para lo que es la academia sobre esto. Tendría que ver cómo se va desarrollando este, este tema, pero creo que sí lo vamos a hacer más adelante, así totalmente completo utilizando WordPress. Ya hicimos una página con Adobe Portfolio, ya estamos haciendo esta con Pixie. Creo que siempre voy a recomendar WordPress porque tiene un sinnúmero de opciones que no las vamos a encontrar en lo que son esta plataforma. Pero bueno, sigamos con el curso. Finalmente, la página de contacto, aquí tenemos el formulario, aquí tenemos algún texto, el mapa. Entonces, es así como vamos a hacer más o menos la página dentro de lo que es Pixiesit. Aquí, como puedes ver, tenemos esta parte de la parte superior donde está el encabezado. Luego tenemos la parte de sobre mí. Aquí tenemos esto de sobre mí, portfolio, paquetes o inversión. Aquí tenemos unas citas y esto del feed de Instagram. Pero bien, eso lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Primero, quiero que nos vayamos aquí a los tres puntitos. Le demos aquí en ajustes y en ajustes te quiero comentar antes que si nosotros queremos cambiar el tipo de plantilla, lo podemos hacer aquí. Eso ya te lo comenté en el capítulo anterior.
le tendríamos que dar aquí en cambiar plantilla. Aquí elegimos el tipo de plantilla, como es un homepage, tendría que ser esta opción. Y aquí tenemos estas opciones que puedes ver aquí. Aquí está este que está acá. Este es el que tenemos actualmente. Tenemos este y una serie. Lo que pasa es que yo lo voy a ir haciendo diferente a como están acá, pero ya queda a criterio tuyo si lo quieres elegir. Por ejemplo, este que está acá no está nada mal. Vamos a ver cuál otro. Vamos a ver. Está este que es como un carrusel. Tampoco está mal. Y este carrusel, pero ninguno me convence porque en la parte superior, es decir, aquí yo quiero un carrusel, pero que aparezcan botones como lo viste en mi página web, que si ves aparece un botón que al dar clic lo lleve a otro destino. Bien, entonces lo que yo estoy buscando es otra cosa, pero bien, vamos a irnos aquí a los tres puntitos en ajustes y en ajustes le vamos a cambiar el nombre por principal. Y no solo ahí tenemos que cambiar el nombre, también tenemos que irnos aquí para que la URL cambie y aquí lo vamos a poner en minúscula. Luego vamos a ver, este sería, como ves, aquí ya cambió, aquí ya esto cambió totalmente. Aquí tenemos que saber que la página tiene que estar online porque si nosotros elegimos offline, quedaría fuera, no se visualizará y tampoco podemos ponerle contraseña, salvo que ese sea tu objetivo. Pero bien, yo lo voy a dejar tal cual. Otra cosa es que tiene que estar visible en el menú. Esto lo voy a explicar una vez porque en los siguientes no lo vamos a explicar porque esto se repite. Entonces, tiene que estar visible en el menú superior. Si lo queremos ocultar de la parte inferior ya es otra cosa, pero en la parte superior sí tiene que estar visible. Luego aquí la descripción y aquí dice ocultar la página de los motores de búsqueda. Por ningún motivo tenemos que hacer esto, tiene que estar visible. En lo que son los materiales del curso, te voy a dejar un archivo más bien, que se llama, vamos a ver, se llama texto, este es correcto. Y yo ya preparé el texto que voy a colocar. Yo te recomiendo que lo hagas. Igual yo te voy a dejar este texto ahí para que lo personalices y lo aterrices a tu idea. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a minimizar esto y me voy a venir acá. Porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya aquí ya te expliqué todo esto de la parte superior. En la parte de descripción voy a copiar este texto, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Vas a ver cómo esto va a cambiar. Posiblemente el texto sea mucho, pero no importa. Esto es cómo se visualizará en lo que es los motores de búsqueda. Aquí dice home, tenemos que cambiar aquí en principal. Bien, ahora sí aparece así, principal-EB Academia y como ves ya se ve súper diferente, así es como se mostrará en los motores de búsqueda. Luego, como te dije, esto tiene que estar inhabilitado, lo que queremos es que se visualice. En el caso de las imágenes, tenemos que elegir una que es, bueno, eso ya lo vimos, tiene que ser una que se muestre. Yo te recomendé esta, no estará mal también esta otra. Vamos a elegir esta. Le voy a dar en abrir. Y esta es, por ejemplo, cuando nos busquen en lo que es los motores de búsqueda. A un lado aparece una imagen, no sé si la has visto. Esa es la imagen que saldrá. Luego aquí dice cambiar, no, esto lo descartamos y le damos un paso hacia atrás para que veas que aquí ya cambió a principal y en la parte inferior igual. Bien, ¿qué es lo que sigue? Vamos a cambiar esta imagen estática por una más dinámica. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me voy a venir aquí a lo que es el signo más y voy a irme a lo que es el bloque de, vamos a ver, creo que es de contenido, exacto. Y aquí hay uno que es muy interesante. Nos sirve este, pero
por el que me voy a inclinar va a ser este que dice Banner Slider. Es este, lo voy a seleccionar y como ves ahí lo tengo. Ahora sí puedo eliminar este señor y ahí lo tendría. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente cambiar el texto. Voy a cambiar aquí este botón y también voy a agregar otras imágenes. ¿Cómo lo voy a hacer? Como viste, aquí ya se abrió al lado izquierdo todo lo que tiene que ver con configuraciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a centrarme en lo que son paquetes. Igual voy a volver aquí a este texto porque aquí voy a trabajar en, por ejemplo, paquetes boda. Vamos a ver, voy a ir aquí al primero y voy a cambiar el título. Pondré paquetes bodas. Bien, el subtítulo, vamos a inventarnos algo. Documenta el mejor día de tu vida. Bien, aquí puse mal, vamos a corregirlo. El botón de eh, que dice leer más, le vamos a poner más bien información. ¿Por qué no? Vamos a ver qué le puse yo en mi página. No, vamos a ponerle ver paquetes. Ver paquetes. Ok, ver paquetes. Creo que es el otro. Es este, ver paquetes. Y lo siguiente será poner un enlace porque hay que elegir una página para que cuando la persona dé clic en el botón la lleve a ese enlace. Sin embargo, yo no lo voy a poner en este momento porque recuerda que hay que crear las páginas y esas páginas son las que ya vimos que, por ejemplo, son la de paquetes, donde aparece compromiso. Todas esas páginas las tenemos que crear. Entonces, por el momento, le voy a poner lo que es una almohadilla. Y finalmente vamos a decirle que esta opción de que el fondo se funda con lo que es la imagen y las imágenes que tenemos que colocar acá tienen que venir desde nuestra computadora. Déjame ver si tengo algunas por acá. Creo que no tengo, pero vamos a ver de boda. Esta dice que tiene una dimensión de. Voy a seleccionar esta a ver qué pasa. La selecciono, me voy a ir al anterior y ahí estaría, quedó perfecta. Paquetes boda, documenta el mejor día de tu vida. La persona le da clic aquí y la lleva a lo que es los paquetes. Luego vamos con el segundo. El segundo tendrá el nombre de eh, paquetes, paquetes 15. Voy a dejar así y voy a poner una descripción inventada. Solo se cumplen una vez. Solo se cumplen una vez, punto. No sé si le puse punto en el anterior, se lo voy a quitar porque no estoy seguro. Luego en leer más voy a poner ver paquetes, ver paquetes en el botón. Voy a poner la almohadilla para no complicarme. Después vamos a tener que volver acá para seleccionar nuestra página, porque si le damos en seleccionar página, como te das cuenta, no aparece. Aquí tenemos que crear una página para el paquete o los paquetes 15 años. Lo demás, aquí me dice que el campo es inválido. Ok, lo vamos a dejar sin esta almohadilla. Y esta opción que no te la expliqué en lo que fue la imagen anterior, es que aquí podemos elegir si queremos que la persona al dar clic en el botón lo lleve a otra ventana o que se abra en el mismo. Como está inhabilitado, se va a abrir en la misma ventana. Luego volvemos aquí a lo que es la parte de imagen. Voy a elegir que la imagen se importe desde la computadora porque también lo podemos hacer desde las galerías. Yo voy a venirme por acá y voy a elegir una imagen, creo que puede ser esta. Vamos a dejar esta. Todas estas imágenes las puedes utilizar, son de Pixabay. Ahí está, perfecto. Bien, voy a darle hacia atrás porque quiero ver aquí. Sí, sí, no lo había puesto
no le había puesto puntos y creo que aquí sí me tiró también el mismo error. Bueno, es que no me lo aceptó. Bien, lo otro que vamos a agregar será, bueno, aquí podemos agregar algún texto, podemos hacer algunos cambios y voy a darle hacia atrás porque queremos agregar un tercer slide. Vamos a darle aquí en agregar nuevo, lo vamos a agregar, vamos a entrar a configuraciones, vamos a irnos a imágenes y esta será sesiones. Vamos a ver, vamos a poner una de embarazo, podría ser esta, ¿por qué no? O esta, está bonita, la vamos a poner. Como te das cuenta, no es necesario arreglar las fotografías, ellas se adaptan al carrusel. Luego aquí le vamos a poner sesiones, sesiones, y aquí voy a poner documentamos o no, vamos a ver qué puede ser. Podría ser, contamos con las mejores, estamos con una serie de sesiones para ti. Bien, ver paquetes de igual forma. Ver paquetes, no vamos a seleccionar, aquí lo vamos a dar tal cual, no le vamos a decir que se abre en una nueva ventana y le vamos a dar hacia atrás. Y ahora bien, voy a regresar aquí y voy a dar en previsualizar y como ves ahí tendríamos nuestro carrusel. Ahora, si queremos ver las demás fotos que pusimos, tendríamos que darle en lo que son las flechas y eso no lo queremos. Entonces vamos a darle hacia atrás, vamos a volver a lo que es el slider dándole clic sobre él y aquí le vamos a decir que aplique un auto reproducir. Aquí, como ves, ya se va a reproducir. Ahí lo puedes ver. Vamos a darle hacia atrás y vamos a previsualizar. Ahí vamos a esperar unos segundos y como te das cuenta, ahí tenemos un bonito carrusel dinámico. Llegamos al final de este capítulo, nos vemos a continuación donde vamos a cambiar todo esto que aparece en la parte inferior. Como ves, la página principal tiene sus cosas, tiene sus complejidades y no las podemos abarcar en un solo capítulo porque sería un capítulo de hasta una hora. Nos vemos a continuación sobre este mismo tema de la página principal.